Tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, doctor. Sí, te escucho. Y la imagen se está proyectando, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. A ver, para que no se cruce con su otra clase, voy a dar el inicio a esta charla, que es una charla que es breve en realidad. Nos va a dar el tiempo para poder hacer revisión cerca de laboratorio específico, ¿no? Específico que nosotros pues le damos utilidad acá en reumatología. Bueno, como se interrumpió ayer la exposición, estaba en esta diapositiva en el cual les mencionaba que parte de la utilidad que tiene el laboratorio es dentro de la necesidad de tener un diagnóstico. Recuerden que el laboratorio es un método de apoyo, ¿no? Siempre nos vamos a basar la probabilidad de tener un diagnóstico basado pues en una correcta anamnesis y un correcto examen físico. En muchos casos, muchas enfermedades vamos a tener una certeza cercana al 70-80% de tener un diagnóstico y corroborado durante la evolución de enfermedad y apoyado en técnicas de laboratorio, de imágenes o anatomía patológica. Pero no al revés, ¿no? No partimos nosotros del laboratorio para llegar al diagnóstico. Es decir, la positividad de una de estas pruebas no te hace un diagnóstico. Y eso tiene que quedar claro. Aparte de tener un fin diagnóstico, habíamos intentado pues referir de que las pruebas pueden diferenciar un proceso inflamatorio de un no inflamatorio y esto principalmente en relación a los reactantes de fase aguda. Factor pronóstico, esto está demostrado con algunos marcadores, ejemplo, la positividad del anti-DNA, el anti-RO, en el caso de nefritis lúpica, dándole mayor severidad, o el factor reumatoide y anti-CCP, títulos altos dan mayor severidad de enfermedad, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Monitorizar actividad de enfermedad, tanto los reactantes de fase aguda como algunos marcadores. Repetimos el anti-DNA de doble cadena para evaluar la posibilidad de reactivación renal en un paciente con lupus, la positividad de los anticuerpos antifosfolípidos en un paciente que puede en algún momento pues haber cruzado con trombosis, seronegativizar y luego hacer o tener la presencia de nuevamente esos anticuerpos que puede predecir un probable episodio nuevo de trombosis. Predecir eficacia y toxicidad de tratamiento, esto en relación a algunos anticuerpos que tienen afinidad en algunos casos por algunos componentes propios del metabolismo a nivel hepático y pudiese haber relación con respuesta a uno u otro fármaco. En cuanto a toxicidad, específicamente, más que toxicidad, existe pues un concepto más amplio ante la posibilidad de que nosotros podamos tener algunos marcadores que pueden predecir una pobre respuesta a algún tratamiento o en algunos casos también efectos secundarios al mismo, ¿no? Como por ejemplo los anticuerpos que se ven en las miopatías necrotizantes rápidamente progresivas, ¿no? Que tienen que ver con el uso de estatinas, por ejemplo. Y lo último que se menciona y que de repente es lo más importante en cuanto al enfoque diagnóstico, es que las pruebas de laboratorio en sí, si bien es cierto, es un test que te apoya el diagnóstico. Básicamente lo que hacemos con estos exámenes es aumentar la probabilidad de un diagnóstico. Entonces va a depender mucho de la sospecha clínica para llegar pues a un diagnóstico más certero o no, ¿no?
Siempre que hacía referencia a este concepto, les ponía el ejemplo de paciente que no tiene necesariamente que ver con el área de la reumatología, un paciente con un dolor precordial tipo anginoso, luego de hacer esfuerzo, ¿no? Lo que se sospecha en este caso podría ser un síndrome isquémico coronario agudo. La probabilidad es alta, pero tú necesitas de pruebas para aumentar el rendimiento diagnóstico. Entonces, lo que se recomienda en muchos casos pues, es solicitar enzimas cardíacas, hacer un electrocardiograma para ver si existe alteraciones específicas a este proceso isquémico, ¿no? Y en cuanto a las pruebas de laboratorio son de apoyo, pues porque podías verificar la variación de estas enzimas cardíacas en relación o no a un proceso de isquemia. Cosa diferente sería si a este paciente, por ejemplo, ¿no? En un primer momento, en vez de solicitarle estas pruebas, le puedo solicitar un test de imágenes como un ecocardiograma o le hiciera un mapeo, ¿no? Pruebas que si bien es cierto están dentro del ámbito de evaluación de un paciente que pueda tener algún tipo de cardiopatía, para este caso no justificarían su indicación, ¿no? Debido a que no te van a brindar información extra para aproximarte al diagnóstico. Es el mismo sentido que hay que dar a las pruebas de laboratorio. Ejemplo, ¿no? Si un paciente no tiene dolor articular, de repente viene por debilidad, cefalea, hiporexia, y se le solicita un factor reumatoide. ¿Cuál es la probabilidad de que ese paciente tenga realmente artritis reumatoide? La probabilidad es muy baja, porque no tiene el síntoma cardinal que es la artritis. En ningún momento he descrito ese signo, ¿no? Una baja probabilidad de esta enfermedad a pesar de tener un factor reumatoide positivo. Podría ser el caso contrario, un paciente que tiene poliartritis de 3, 4 meses de evolución, a predominio de articulaciones pequeñas y medianas, patrón simétrico, ¿no? Mujer de repente entre 35 y 50 años de edad, con reactantes de fase aguda altos, y en el cual vemos en una radiografía ya la presencia de erosiones. Pero le haces un factor reumatoide y el factor reumatoide sale negativo. Si bien es cierto en este caso la paciente tiene una prueba negativa, la probabilidad clínica de tener este diagnóstico es alta, ¿no? A pesar de que tenga una prueba negativa. Probablemente este paciente sea seropositiva a otro tipo de anticuerpo, por ejemplo, el anticuerpo contra el péptido citilurinado cíclico. No es por poner el contexto. Entonces, nunca los exámenes auxiliares hacen diagnóstico. Es el concepto que debe llevarse ustedes a casa. En este caso, es un caso que nos va a dar oportunidad para ver la necesidad de solicitar exámenes auxiliares. Una mujer de 35 años de edad con un tiempo de evolución de 6 meses. Como ven, es una historia de poliartralgias que luego se hace evidente la presencia de aumento de volumen, o sea, es un cuadro de poliartritis crónica, simétrica, como se está describiendo ahí, y nos asocia síntomas constitucionales como la alza térmica, la baja de peso, además caída de cabello, y con síntomas asociados a una alteración vascular, como el cambio de coloración en manos y pies, con exposición, bueno, al agua, ¿no? En este caso probablemente sea agua fría. Uso de algún antiinflamatorio que puede haber alterado la evolución natural de la enfermedad, pero al no ser este el tratamiento de base, pues la enfermedad progresa y vemos la presencia de lesiones que tienen mayor intensidad en la piel, tipo violáceas, y asociadas a dolor probablemente por un proceso isquémico. El examen físico, bueno, el antecedente importante acá es que tiene 3 abortos, solo un nacido vivo. Y el examen físico, aparte de la frecuencia respiratoria alta, evidenciamos ya signos de necrosis en varios pulpejos de dedos, de pies, líderes reticulares, lo cual correlaciona con la clínica vascular. El cabello de fácil desprendimiento relacionado a lo que refería la paciente, que era la caída de cabello. Se agrega ganglios cervicales y axilares como un hallazgo más. Y a nivel torácico también la presencia de murmullo vesicular abolido en base emitora derecho
y crépitos difusos en ambos emitores, ¿no? Compromiso pulmonar, probablemente relacionado a un síndrome pleural, en este caso una efusión pleural en el pulmón derecho, con una probabilidad de tener un síndrome también parenquimal pulmonar por la presencia de crepitantes en este paciente. Y se corrobora la sinovitis, ¿no? Que no es otra cosa que el aumento de volumen articular en más de 5 articulaciones con un patrón simétrico, es decir, estamos ante un cuadro de poliartritis crónica y un cuadro que tiene manifestación vascular, principalmente un síndrome vasculítico, asociando tres síndromes más, ¿no? El síndrome de linfoproliferativo por el crecimiento ganglionar, síndrome pleural por la abolición del músculo vesicular en emitoras derecho, y un síndrome o síntomas en relación a la alza térmica y baja de peso, un síndrome constitucional. Entonces, todos estos síndromes lo que están haciendo es ubicarnos ante un cuadro, una patología sistémica, ¿no? En el cual predominan dos síndromes que para el área de reumatología nos sería mucho más fácil hacer el enfoque inicial bajo el síndrome de poliartritis crónica o bajo el síndrome vasculítico o vasculopatía, ¿no? Mucho más difícil se le haría a un reumatólogo empezar por la efusión pleural y buscar causas de efusión pleural o compromiso parenquimal pulmonar, porque tendría que ahondar por lo infeccioso de repente como primera posibilidad, antes que plantear un cuadro de naturaleza autoinmune. Lo mismo aplicaría para las linfadenomegalias, que debería entrar dentro del diferencial de repente algunas neoplasias o hematológicas, o infecciones también, de repente algunas de progresión larga, como las asociadas al síndrome de mononucleosis infecciosa, por ejemplo. En cambio, si yo planteo poliartritis crónica como mi síndrome, el cual va a servirme de referencia para hacer el enfoque, es más sencillo, ¿no? Acá les planteo de repente que ustedes me pueden mencionar 2 o 3 enfermedades que cumplan esta forma de presentación como síndrome poliartritis crónica. A ver si escriben al chat o participan directamente en mencionarme 2 o 3 enfermedades con poliartritis crónica. ¿Quién participa? De repente el delegado o delegada o alguno de los alumnos que estuvo en el grupo hasta el día de hoy. O sea, Valeria, Carmen, Victoria. Acá hay una lupus, ¿no? Que es correcto, poliartritis crónica, un diferencial es lupus. Otra patología que también es frecuente, aparte del lupus, ¿cuál será? Artritis reumatoide, ¿no? Son de repente las dos principales que habría que plantear en cuadros de poliartritis crónica. Ahora, existe un contexto asociado, ¿no? Entonces, vamos a poder hacer el razonamiento en base de repente a esos dos diagnósticos principales. El lupus podría explicar todo este cuadro. Tenemos efusión pleural, caída de cabello, baja de peso, ¿sí? Podría explicar todos esos síntomas, asociado también a lesiones vasculares, ¿no? Un síndrome vasculítico. Nos vamos, síndrome antifosfolipídico también están planteando por acá. Nos vamos a artritis reumatoide, a pesar de que el componente articular de repente es el de mayor importancia. Recuerden que la artritis reumatoide también puede dar compromiso extraarticular, y dentro del cual se describe la presencia de adenomegalias. También puede haber murmullo vesicular disminuido, por ejemplo. Hay vasculitis reumatoide que puede semejar las lesiones que están siendo descritas acá. De repente la caída de cabello escapa un poco de este contexto de presentación, pero por el resto todo esto podría encajar dentro de esta posibilidad. Y por el antecedente de 3 pérdidas, podríamos plantear también un síndrome antifosfolípido, no necesariamente por la poliartritis, pero sí por el segundo síndrome. Si yo veo un paciente con lesiones isquémicas a nivel digital, vamos a hacer el ejercicio por ese lado. ¿Qué diagnósticos planteo? A ver, de repente 2 o 3 diagnósticos que pueden ustedes plantear, ya no basado en el síndrome de poliartritis crónica, sino en el síndrome de isquemia, en este caso digital, ¿no? Asociado de repente
a un compromiso de que esté afectando vasos arteriales principalmente. A ver, ¿qué opinan? Vasculitis, esclerodermia, la vasculopatía asociada a esclerodermia, muy bien. Podría ser un Raynaud severo de repente, una vasculitis obviamente, ¿no? Puede justificar la vasculitis también, en menor medida, pero se describe compromiso articular también. La afección pleural puede ser asociada también, poco frecuente, porque hay otro tipo de manifestaciones más frecuentes, pero también asociada a vasculitis. Esclerodermia ni hablar en cuanto al compromiso articular, puede darlo. La afección pleural también raro, pero está descrito. Y en el caso del diagnóstico anterior, un paciente que tiene isquemia digital, está bien plantear síndrome tifosfolípido. Podría ser trombosis, ¿no? Trombosis múltiple. A nivel de los vasos, pues pequeños, en este caso, y si a eso le damos un contexto de afectación multiorgánica, incluso podríamos plantear pues un síndrome de antifosfolípido catastrófico, ¿no? En algunos de los casos. Entonces, como vemos, estamos planteando enfermedades sistémicas dentro del rótulo de enfermedades difusas del tejido conectivo. Estamos agregando a esto una enfermedad inflamatoria como la artritis reumatoide. Entonces, nuestro plan de trabajo va a estar orientado pues a ver estas posibilidades como casi todos ustedes les han descrito, son las mismas, mira, pensamos igual, y en base a eso hacemos un plan de trabajo básico que inicialmente está orientado a ver extensión del daño, no quedarse con la presentación clínica, sino tratar de ver otros órganos o sistemas, ¿no? A nivel renal, precisar con la analítica renal, incluyendo examen de orina y ureacreatinina, el hemograma, reactantes de fase aguda, una imagen torácica que puede ser radiografía o tomografía del tórax. Y acá viene principalmente lo que ya corresponde al área de pruebas específicas en reumatología, como son los anticuerpos, que cada uno tiene una indicación particular, ¿no? Y una biopsia, de ser necesaria o posible, podría hacerse a nivel cutáneo, por ejemplo, para precisar el hallazgo de vasculitis. Los métodos, cuando ustedes vean un laboratorio, recuerden que existen diferentes métodos de determinación de la presencia de anticuerpos. De forma indirecta o directa podemos evaluar la presencia del antígeno o del anticuerpo o los complejos inmunes. Y esto se realiza por estas técnicas, ¿no? Que no es el objetivo hacer una descripción de cada una de ellas, sino que ustedes conozcan diferentes técnicas y cada uno tiene una especificidad y sensibilidad diferente para cada una de estas patologías. ¿No? Por ejemplo, si yo voy a pedir un anti-DNA de doble cadena, la prueba o el método de elección debería ser por inmunofluorescencia indirecta. Si yo voy a pedir, por ejemplo, un anticuerpo antinuclear, preferible pues el ELISA, ¿no? O el método de nefelometría, como las pruebas que me dan una mayor sensibilidad. Pues para cada prueba y para cada enfermedad pudiese haber un método de mayor rendimiento en comparación con los previos. Para que conozcan qué es lo que se usa y cuando vean el examen en una historia clínica, también traten de ver bajo qué método ha sido realizado esta prueba. Empezamos por el plan de trabajo, habíamos solicitado reactantes de fase aguda, BCG y PCR. Recuerden que eh, todos estos reactantes de fase aguda son producidos a nivel hepático, son básicamente proteínas que se producen en respuesta a mediadores inflamatorios, como son la interleuquina 1, la 6 y el factor necrosis tumoral alfa, que son producidas principalmente por células del sistema monocítico macrófago, ¿no? Aunque estas moléculas también son producidas por otro tipo de células, como linfocitos B, linfocitos T, por ejemplo, y la misma célula presentadora de antígenos. Pero ante este estímulo, bueno, se produce una liberación, una producción exagerada de estas proteínas que sirven como marcador inespecífico. Nunca debe ser usado como test diagnóstico. Ustedes en algún momento van a encontrar que existen pacientes que en base pues a una de estas pruebas ya se les presume que tengan una enfermedad reumática
Y no necesariamente, recuerden que esto puede estar aumentado en infecciones, en neoplasias también, y no solo en cuadros autoinmunes. Entonces, ¿para qué sirven los reactantes de fase aguda? Principalmente para medir actividad en un determinado momento de una enfermedad inflamatoria en este caso, y para hacer seguimiento. Los valores tienden a reducirse cuando hay buena respuesta al tratamiento. Entonces, para actividad y seguimiento, la idea. Acá están todas estas proteínas que son usadas, ¿no? O que son medidas de todas estas. La más conocida es la proteína C reactiva, ¿verdad? Pero bueno, tenemos algunas alternativas también que las podemos ver en los perfiles hematológicos o de coagulación, como el fibrinógeno y la ferritina, por ejemplo. Bueno, existen otras más que son de menor utilidad por su acceso también y complejidad de acceder a la prueba, ¿no? Pero para que tengan en cuenta que existen varios reactantes de fase aguda. Y acá no está la velocidad de sedimentación globular, porque en sí no es una proteína, es la medición de cómo sedimenta el glóbulo rojo. Y esto en relación al peso que va a adquirir el glóbulo rojo cuando el fibrinógeno se une a su membrana. Una vez que se une a la membrana del eritrocito, va a tender a precipitar el glóbulo rojo. Por lo tanto, hay una correlación entre el aumento de fibrinógeno, que es un reactante de fase aguda, y también una mayor velocidad de sedimentación del glóbulo rojo, ¿no? Entonces, esa es una correlación directa. Pero miren, puede estar también presente un valor mayor a medida que aumenta la edad. Se menciona en forma empírica que la BCG debe ser por lo menos el tercio de la edad de una persona. Entonces, para una persona de 90 años, el valor mínimo esperado podría ser valor de 30, diferente de una persona de 30 años que podría ser 10, ¿no? Y eso puede variar de acuerdo si es mujer o varón, siendo valores mayores en mujeres que en varón. En embarazo también aumenta. La anemia per se también aumenta la velocidad de sedimentación globular y otras condiciones que tienen que ver con factores ya técnicos. En cuanto a la temperatura y las condiciones en que es tomada la muestra, puede haber una mayor sedimentación del glóbulo rojo. Pero existen condiciones que pueden también reducir la velocidad de sedimentación globular, pero para efectos de lo que hacemos en reumatología, no tienen mayor utilidad clínica, ¿no? Pero es necesario que las conozcan, sobre todo en el cual existe alguna anomalía en la morfología del glóbulo rojo, lo cual va a impedir, pues, su sedimentación, ¿no? Y eso hace entender por qué existe una disminución de velocidad de sedimentación globular. Pero nosotros no le damos mucha importancia a valores bajos, sino valores elevados. El complemento. La utilidad principal, recordar que es una cascada de proteínas, hay diferentes vías que activan el complemento. La que nos interesa es aquella vía donde la activación se da por la presencia de complejos inmunológicos. Entonces, ¿cuál es la enfermedad prototipo productora de anticuerpos o complejos inmunes, perdón? O sea, unión antígeno-anticuerpo, el lupus. Y es la única enfermedad donde se ha visto una correlación entre los valores de complemento y algunas constantes, ¿no? Como el poder predecir actividad de enfermedad o estar reducidos cuando hay mayor consumo en personas activas, y también pudiese ser un marcador de respuesta a tratamiento, sobre todo pues cuando uno está hablando de compromiso renal, ¿no? Principalmente el C3 ante que el C4, que regularmente se miden las dos pruebas. Entonces recuerden, en caso de la utilidad de complemento, principalmente en lupus, y también para valorar actividad o no de la enfermedad, y es un marcador que uno lo puede pedir cuando desea ver si la enfermedad está activa o no. Otro lugar donde puede tener cierta utilidad otros factores del complemento, como son el C1Q, por ejemplo, es también en lupus como marcador renal, pero también en la vasculitis hipocomplementémica, ¿no? La cual está asociada a esta fracción de complemento que es el C1Q. El factor reumatoide es otro marcador, y cuando yo voy a dar importancia al factor reumatoide cuando tengo sospecha de la enfermedad artritis reumatoide. En otra condición yo no debo solicitar factor reumatoide, solo lo voy a solicitar si sospecho de ese diagnóstico. Bueno, es muy antiguo este factor reumatoide, diferentes métodos de medición, desde el látex hasta la nefelometría actualmente y la ELISA,
Y recuerden que es un anticuerpo. ¿Y cuál es el antígeno de este anticuerpo? Es la inmunoglobulina G, específicamente su fracción cristalizable, ¿no? El anticuerpo se va a unir sobre la inmunoglobulina G. Este anticuerpo puede ser de diferentes tipos. IgM, que es el más frecuente, y tenemos pues también otras variedades como el IgA, IgG y IgE. El látex tradicionalmente solo mide el IgM y las otras pruebas ya han aumentado pues la variedad de factores reumatoides que son medidos, ¿no? Por eso es que también al ser más ampliado su determinación, también la sensibilidad cae un poco cuando hablamos de anticuerpos que son diferentes al IgM. Entonces la utilidad clínica es principalmente cuando sospechas de artritis reumatoide. Si sospechas de lupus, no lo pides. Si sospechas de otra enfermedad difusa del tejido conectivo, no lo pides. El ejemplo que les puse al inicio, tener positivo o negativo no confirma o excluye el diagnóstico de artritis reumatoide. Basta, o la mayor importancia está en la sospecha clínica. Recuerden que el diagnóstico de artritis reumatoide es un diagnóstico que se da por la clínica y por la exclusión de otras posibilidades. Es muy frecuente encontrarlo en pacientes con artritis reumatoide. Desde el inicio de enfermedad en AR temprana o en establecida aumenta el porcentaje, pero existe un porcentaje que nunca va a dar positividad al factor reumatoide. ¿Ya? No, entonces hay casos de cero negativos. Recuerden que títulos más altos hacen una correlación con enfermedad más severa, es decir, puede haber mayor daño articular, pero también puede haber síntomas de otros órganos, incluyendo la vasculitis reumatoide, por ejemplo, y también tienen un pobre pronóstico, o sea, título más alto, peor pronóstico en cuanto a respuesta a tratamiento. Y el factor reumatoide no lo pidan a cada rato en los pacientes porque no sirve para monitorizar o respuesta a tratamiento o actividad de enfermedad, no sirve para eso. Entonces va a depender de tu sospecha preclínica, pretest de probabilidad, es decir, de la clínica del paciente para darle un valor. Como ven, existen diferentes condiciones que van a darte factor reumatoide, que te sirve para que tú puedas explicar por qué un paciente de repente con una enfermedad que no es artritis reumatoide tiene factor reumatoide positivo. Y eso es debido pues a su baja especificidad en algunos casos, ¿no? Pero recuerden, yo pido esta prueba para diagnóstico de artritis reumatoide. Un anticuerpo con menor posibilidad de dar falsos positivos es el anticuerpo contra el péptido citrulinado cíclico. Recuerden que la citrulinación es una condición que se da dentro de la patogenia artritis reumatoide, donde la arginina se transforma a citrulina, ¿no? Y esta molécula que tiene este aminoácido citrulina ya no va a poder ser degradado por las enzimas propias del paciente con artritis reumatoide. Específicamente, pues, esta modificación se da por una enzima que es la peptidilarginina de aminasa. Cuando pides esta prueba, cuando sospechas artritis reumatoide, mayor especificidad, mientras mejor o más tiempo de evolución tenga el paciente, hay mayor positividad de la enfermedad. Caso de enfermedad temprana reduce los títulos, ¿no? Entonces, al igual que el factor reumatoide, tiene factor pronóstico y también mayor severidad a títulos más altos. El anticuerpo antinuclear, actualmente en realidad, siempre digo esto, en realidad deberían llamarse anticuerpos anticelulares porque pueden ir contra cualquier componente de la célula, pero tradicionalmente se le entiende como va contra componentes del núcleo porque son los que han demostrado mayor relación con la patogenia de alguna enfermedad. Entonces, miren, varias enfermedades difusas del tejido conectivo son posibles indicaciones de solicitar anticuerpo antinuclear. Y no solo lupus, se pide para Sjögren, les por fármacos, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerodermia, miopatías inflamatorias, por ejemplo, ¿no? Entonces, pacientes tienen que tener sospecha clínica de alguna de estas enfermedades. Por lo general, el reino es una de ellas, o el aumento de volumen o edema de manos es otra indicación en el contexto de sospecha de este tipo de enfermedades para solicitar anticuerpo antinuclear. En lupus hay una sensibilidad mayor que en otras enfermedades, y eso es cierto, ¿no? El que más se le acerca es esclerodermia, que tiene también una alta frecuencia de positividad de anticuerpo antinuclear. Entonces, contexto clínico adecuado para poder, pues, sugerir pedir un anticuerpo antinuclear. Y si el anticuerpo antinuclear, pues, es positivo, te da un mayor rendimiento de diagnóstico. Miren, y acá esta distribución del anticuerpo antinuclear
nos está mostrando en sí que los títulos más altos en sí sí se da en pacientes que tienen el diagnóstico definido, ¿no? Pero títulos con una dilución más baja, si bien es cierto, pueden estar presentes, pero se ve principalmente en sujetos normales o en enfermedades que no son lupus eritematoso sistémico. Entonces, por lo general, las enfermedades de este tipo suelen dar títulos más altos. Entonces, no solo importa la positividad, sino importa el título. Si ustedes ven un título bajo, es menos probable, o más probable, perdón, de que no estén ante una enfermedad autoinmune, ¿no? Títulos más altos te acercan a esa probabilidad. Y acá vemos, pues, la serie de enfermedades autoinmunes sistémicas y autoinmunes órgano-específicas. Por ejemplo, hepatitis autoinmune te puede dar anticuerpo antinuclear positivo, igual que la enfermedad tiroidea autoinmune. Miren, recuerden que las enfermedades autoinmunes pueden ser órgano específicas o pueden ser sistémicas. Puede también ser inducido por fármacos de diferentes tipos y un cuadro que se llama lupus inducido por fármacos. Algunas infecciones también están descritas. Existen 4 patrones característicos del anticuerpo antinuclear cuando ustedes lo ven por inmunofluorescencia directa, el cual se va a determinar de acuerdo a la tinción del núcleo, ¿no? Lo que hacemos es ver cómo el anticuerpo que está marcado con fluoresceína tiñe el núcleo. Y de acuerdo a esto te da 4 patrones clásicos. El patrón homogéneo, que está relacionado con el anti-DNA de doble cadena. El patrón moteado, que está relacionado con los antígenos de Lena, que son el SMIC, el RNP, el anti-RO y el anti-LA. El anticuerpo que va contra el centrómero y da un patrón centromérico, y el nucleolar contra el nucleolo que se correlaciona principalmente con esclerodermia forma difusa, y el anticuerpo centrómero contra esclerodermia forma limitada. Y acá tenemos esquemas, ¿no? Un patrón homogéneo, un patrón moteado, por ejemplo, en la figura B, en la C, un patrón centrómero y un patrón nucleolar en el esquema de la figura D. Entonces, de acuerdo a estos patrones, tú también pudieses solicitar un antígeno específico. Por ejemplo, para patrón homogéneo, yo pediría un anti-DNA de doble cadena. Para patrón moteado, yo pediría el SMIC, RNP, RO y LAC, ¿no? Por ponerles el ejemplo, yo para un patrón homogéneo, yo no voy a pedir un SMIC, por ejemplo, porque el SMIC no da patrón homogéneo, da patrón moteado. Y lo mismo puede ser, a veces dicen, el paciente tiene anti-DNA negativo y ya no es lupus. No, no es así, porque el paciente con lupus puede tener diferentes patrones y tener otros anticuerpos que también, miren, como acá, están presentes en lupus, a pesar de que están presentes en otras enfermedades. Pues para eso también me sirve conocer el patrón. Entonces así tenemos anticuerpos específicos como el DNA de doble cadena y su importancia en correlación con actividad de enfermedad, principalmente la nefritis, ¿no? Pero en general puede ser relacionado con cualquier tipo de actividad de enfermedad. El SMIC y el RNP, el SMIC sobre todo es muy específico para lupus, pero poco frecuente. Y el RNP puede estar presente en lupus, pero también en otra condición que se llama enfermedad mixta del tejido conectivo. El anti-ROY y anti-LA ya es conocido que está relacionado a Sjögren, pero también se puede ver en lupus con compromiso dérmico. O sea, los que tienen RO positivo hacen más lesiones en piel y compromiso pulmonar, y también en las madres que son portadoras de ese anticuerpo puede ser transmitido por vía placentaria y dar un cuadro en el neonato o en el feto que se conoce como lupus neonatal por transmisión de los anticuerpos anti-RO, y cuya complicación máxima es el bloqueo cardíaco de tercer grado, ¿no? Que puede llevar a la muerte en estos pacientes si es que no se les coloca un marcapaso. El anticentrómero en la variante limitada, principalmente uno de los subtipos que es el variante CRES de la esclerodermia, y está muy relacionado este anticentrómero a esta condición, a una forma limitada. Y el topoisomerasa 1 para la forma difusa, principalmente. Un extra del SCL70 o topoisomerasa 1, son los dos nombres los que se pueden usar, es su correlación con enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Qué más? Bueno, los anticuerpos anticitoplasmáticos, ¿cuándo lo piden? Cuando sospechan de vasculitis asociada a ANCA, pues. Si no sospechan de esa vasculitis, no lo pidan. Y tenemos 3 vasculitis: el Wegener, el Schur-Strauss y la poliangitis microscópica. Los pacientes son pacientes que tienen una clínica
particular relacionada al compromiso de vasos pequeños. Cada una tiene una clínica en particular. El Wegener, por ejemplo, vía respiratoria superior, inferior y renal. El Shure-Strauch, paciente con antecedente alérgico, como asma, poliposis, rinitis alérgica, por ejemplo, y hacen compromiso renal y pulmonar. Y la poliangitis microscópica, por lo general, debuta con compromiso o síndrome pulmón-riñón, ¿no? Y cada una tiene una correlación con un anticuerpo específico, como el proteinasa 3 más para el Wegener y la mieloperoxidasa más con la poliangitis microscópica del Shure-Strauch, aunque pueden estar presentes también en las otras condiciones que no necesariamente es la más frecuente. Entonces pidan ANCA solo si sospechan de vasculitis, si no, no lo pidan. Y recuerden también, este anticuerpo puede estar presente en diferentes condiciones, o sea, no es específico, necesitan sospecha clínica para relacionarla con las vasculitis sistémicas asociadas a ANCA. Pero miren, N causas de ANCA positivo, sin que sean vasculitis. También da dos patrones. Cuando hace por inmunofluorescencia indirecta, van a ver ustedes que reescriben ANCA-C y ANCA-P. El ANCA-C es el citoplasmático, el cual se une a la proteinasa 3, y el perinuclear se une a la mieloperoxidasa. Entonces, ANCA-P equivale a ANCA-MPO, y ANCA-C equivale a PR3 o proteinasa 3. Y por último, acabamos con esto, me queda un par de minutos. El síndrome antifosfolípido lo deben pedir cuando sospechan de síndrome antifosfolípido, ¿no? Los anticuerpos antifosfolípidicos. ¿Cuál es el contexto? Paciente con trombosis, ese es cuadro 1, y el otro contexto es mujeres que tienen abortos a repetición o pérdidas fetales tempranas, antes de las 36 semanas, ¿no? O partos pretérminos, el cual puede estar relacionado a disfunción placentaria. Clásicamente son estos tres anticuerpos los clásicos, aunque existen más anticuerpos antifosfolípidos. El anticoagulante lúpico, beta-2-glicoproteína 1 y la anticardiolipina. ¿Y cuándo lo deben pedir? Pues cuando ustedes pues, tienen la sospecha de esta enfermedad. Bueno, hay un blanco que es la protrombina y la beta-glicoproteína que se une a la membrana de los fosfolípidos. Pero acá lo que, de repente, la utilidad que deben ustedes entender es la posibilidad de descartar este diagnóstico. Existen también falsos positivos, principalmente con el anticoagulante lúpico, antes que la beta-2-glicoproteína o la cardiolipina, ¿no? Es la que suele dar, la más conocida es la de sífilis, con la positividad anticoagulante lúpico. Y bueno, creo que hasta ahí era la charla. ¿Mm? En aras del tiempo, les dejo las preguntas para mi siguiente exposición, las van pensando, revisan las diapositivas para que puedan entrar a su otra clase. Ya, disculpen la premura, pero estábamos contra el tiempo. Muchas gracias, doctor. Ya, chicos. Gracias, Sí, doctor. ya, ok. Ya conversamos las preguntas en la otra clase. Gracias.